El contrato social es una teoría política que explica el origen y el propósito de un Estado, así como de los derechos humanos. Se basa principalmente en un gran acuerdo de la sociedad en relación a los deberes, derechos y la existencia de un Estado, así de cómo ejecuta su autoridad para gobernar en el marco jurídico y moral. Por ello, se podría decir que la sociedad permite el nacimiento o el surgimiento de un Estado gracias al acuerdo entre todos sus ciudadanos. El pacto escrito no es necesariamente un pacto explícito. De tal modo no podemos rastrear en la historia de la humanidad una firma en dicho acuerdo y por lo contrario es un acuerdo imaginario, tácito y social. El primer filósofo que intentó formalmente una obra contractualista fue Hobbes en su célebre Leviatán de 1651, escrito durante un periodo de guerra civil en Inglaterra. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés que se especializó en filosofía política. Hobbes nació el 5 de abril de 1588 en Westport, cerca de Malmesbury, Inglaterra, y falleció el 4 de diciembre de 1679 en Derbyshire, Inglaterra. Él se cuestionó respecto a quién debe ejercer la soberanía del Estado, si el rey o el parlamento, llegando a la conclusión de que siempre es necesario algún contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos, ya que los seres humanos son todos iguales ante la naturaleza, pues están dotados, en última instancia, de un instinto de conservación que no distingue entre clases sociales o razones políticas. Ese instinto condena al humano a un estado perpetuo de guerra o de competición. Por ende, el Estado como poder central es necesario. Para su creación, los ciudadanos deben renunciar a su derecho natural a la violencia para así poder sostener la paz. Además, Hobbes aboga por el absolutismo como régimen político ideal. Según él, este régimen combatiría todos los males que probablemente ocasionaron la libertad y el parlamentarismo. Por parte de Locke, un pensador británico que vivió durante el siglo XVII, mostró interés en diferentes disciplinas, como lo son la filosofía, la política, la medicina y las ciencias experimentales. La obra que recoge su pensamiento en torno al contrato social es Dos ensayos sobre el gobierno civil de 1690. Allí parte de una concepción del ser humano profundamente cristiana. Dos puntos. El ser humano es una criatura de Dios cuya vida no le pertenece a sí mismo sino al Creador. Por ende, el ser humano no está capacitado moralmente para disponer de la existencia de su vida ni de las demás criaturas. Únicamente tiene el derecho y el deber de preservar su vida. Por eso, ante la mirada de Dios, todos los hombres son iguales en derechos y soberanía. Como en la naturaleza humana no existe nada semejante a la protección de derechos en caso de ser violentados por el prójimo, el contrato social nace para crear la justicia como institución. Un juez que disuelve las controversias propias de la ley natural del ser humano y que garantice los derechos humanos básicos para el ser humano que, según Locke, eran la vida, la igualdad, la libertad y la propiedad. Por otro lado, y contrario a Hobbes, Locke plantea que el poder no debe estar detentado por una autoridad única, sino que debe constituirse por un parlamento elegido por la comunidad, por y dentro de ella. Finalmente, para Locke existen dos etapas de formación del contrato social. Una primera en la cual se crea la comunidad y supera el derecho natural, es decir, el contrato social, y una segunda en la cual se crean las relaciones entre gobernantes y gobernados, donde se manifiesta el contrato gubernamental que rige dentro del Estado. Ahora bien, la principal formulación de la teoría contractualista se le atribuye al escritor y filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, quien vivió de 1712 a 1778. Este autor fue una de las principales voces en la Ilustración europea, cuyas ideas sembraron el terreno para la Revolución Francesa que se dio en 1789. Rousseau llevó este pensamiento a la cúspide cuando publicó en 1762 Contrato Social, tomando puntos individuales de Locke pero manteniendo su propia distancia de identidad. Rousseau miraba la sociedad a su alrededor y en su pensamiento rechazaba totalmente la monarquía absoluta. Posteriormente concluyó que el vínculo entre los soberanos y los súbditos no se produce por sometimiento o sumisión, sino que la gente voluntariamente admite la soberanía del rey, renunciando así a un estado de natural inocencia para acatar las reglas de una sociedad, recibiendo a cambio una serie de beneficios propios del intercambio
Dicho consentimiento se da en los términos de lo que denominó contrato social. Para Rousseau, el ser humano en su estado natural era inocente, no conocía maldad y solamente conocía dos sentimientos básicos: el amor de sí mismo, la autoprotección, y la repugnancia por el sufrimiento ajeno, la piedad. No obstante, a medida que el hombre forma parte de una sociedad masiva, nuevas y falsas necesidades emergen, llevando a crear nuevos mecanismos para satisfacerlas, donde cuanto más tiene, más quiere, y por lo cual la sociedad genera desigualdades e injusticias. Por ello, quienes acumularon la mayor cantidad de riquezas instituyen un contrato social que los protege y perpetúa sus privilegios. A cambio, ofrecen un orden injusto pero pacífico que a la larga se acepta como el orden único y natural de las cosas. Este fenómeno era contrario a la idea de Rousseau, donde se plantea que las leyes se deben fundamentar en la expresión de la voluntad general, ahogando un régimen de soberanía popular o democracia directa. Seguidamente, las ideas de Rousseau inspiraron a la venidera Revolución Francesa, en donde se abolió el antiguo régimen y se creó la República. Este tránsito necesitaba la refundación del contrato social, para que éste pudiera ser más acorde a la sociedad de la época.